reducir el gasto público para sanear la economía del país. La dirección económica de un país. Una nueva intervención se trata del asambleísta Encarnación Ruchi de Pachacutic. Que tiene cada grupo gobernante. Es la ideología del hombre la que maneja, dirige y encamina la vida económica de un pueblo. Pero todos los grupos gobernantes, sin distinción alguna, siempre pregonan defender los intereses populares. Siempre pregonan anteponer el bien común a sus intereses personales. Puro discurso político al momento de pedir los votos. Esto ha hecho que se vayan convirtiendo en sofismas para engañar al agricultor, al campesino, al artesano, al ama de casa, al pequeño productor agrícola, ganadero y a los sectores más pobres. Para analizar el presente proyecto de ley enviado por el Ejecutivo como económico urgente y que se llama Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, de las cuales no veo que se plasme en este proyecto de ley, porque si revisamos todo el texto de este proyecto de ley, a lo único que se refiere son a las remisiones a las grandes empresas y a reformar los diferentes cuerpos normativos. Por motivo de tiempo, solamente quiero hacer referencia a 3 cuerpos legales que se están reformando en este cuerpo, en esta reforma y en este proyecto. Me referiré al Código Orgánico Monetario y Financiero, al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y a la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales. En referencia al Código Orgánico Monetario y Financiero, dice que se eliminan los numerales 5 y 7 del artículo 36. Esto tiene que ver con las funciones del Banco Central. En estos numerales, dice textualmente en el numeral 5, las funciones del Banco Central: adquirir títulos y obligaciones emitidas por el ente rector de las finanzas públicas de conformidad con las regulaciones de la Junta y efectuar operaciones de redescuento con las entidades del Sistema Financiero Nacional que cumplan con los requisitos que determinen este código y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Con esta propuesta le quita la posibilidad al Estado ecuatoriano de buscar toda línea de financiamiento público desde el Banco Central a través de los denominados CETES, bonos o papeles, para generar liquidez y dinamizar la economía general. Con esta eliminación, el Estado se verá obligado a someterse al financiamiento y condicionamiento de las multinacionales y bancos extranjeros o bancos privados. Otra de las reformas del Código Monetario y Financiero es que se sustituye el artículo 169 que se refiere a las personas con propiedad patrimonial con influencia. Al eliminar esta condición para ser considerada como una persona con influencia, dan paso para que estas personas puedan formar parte de la Junta Monetaria o en los entes de control como las superintendencias de bancos y la economía popular. Actualmente estas personas no pueden formar parte de estas entidades porque tienen conflictos de intereses, por supuesto. Es decir, con esta sustitución regresamos a que los grupos económicos y la banca controlen a los entes generadores de política y de control. En cuanto al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el artículo 124 sobre la estabilidad fiscal, regla fiscal y límite de endeudamiento. La programación fiscal, dice, contendrá las siguientes reglas. Regla 1 de sostenibilidad a largo plazo en sus numerales A y B. El numeral A
no se permitirá aprobar el presupuesto general del Estado, en el cual el resultado primario arroje un déficit. Aquí se juega todo. El déficit primario se refiere a los gastos en personal y a los gastos en bienes y servicios de consumo. En el literal B, el saldo de la deuda pública total no podrá superar el equivalente al 40% del Producto Interno Bruto. Esto dice lo mismo que ya dice la ley anterior. Sin embargo, a continuación de estos artículos, en los siguientes párrafos menciona, dice, en caso de que se incumplan estas reglas, es decir, si tiene déficit fiscal primario, el ente rector de las finanzas públicas estará obligado a aplicar lo siguiente: el plan de estabilización fiscal y convergencia hacia el límite de endeudamiento. Aquí está la trampa, compañeros. Uno, ¿qué dice en cuanto a la estabilización fiscal? Dice, disminuir el gasto primario cada año hasta alcanzar el equilibrio fiscal en el plazo máximo de 3 años. Es decir, se refiere a un plan de austeridad. Aquí está el ajuste. Recordemos que la brecha bordea los 4.000 millones de dólares. A este periodo se denominará el de estabilización fiscal. Y continúa el texto. Dice, en este periodo no se regirá el límite de endeudamiento público del 40%. No se regirá el límite de endeudamiento público del 40% del Producto Interno Bruto en estos 3 años de estabilización fiscal y económica. Esta es la mayor hipocresía que puede haber en una política económica. Por un lado te dicen que la deuda no puede superar el 40%. Por otro lado, te dicen que en estos 3 años de estabilización fiscal no se regirá el límite de endeudamiento. En cuanto a la convergencia hacia el límite de endeudamiento, dice, luego del periodo de estabilización fiscal, el ente rector de las finanzas públicas aplicará un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal dirigido a la relación entre el saldo de la deuda pública total y el Producto Interno Bruto. En cada planificación cuatrianual hasta el límite establecido en este artículo. Esto significa aplicar las medidas de ajuste al puro estilo neoliberal. Significa votar a los trabajadores de las instituciones públicas. Significa dejar de atender las necesidades sociales en educación, en salud, entre otros. En referencia a la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, específicamente el artículo 38 de la propuesta dice, artículo 1, que se elimine el referido artículo. La eliminación de este artículo, de esta norma, es un retroceso a los avances alcanzados en cuanto a la ejecución coactiva. Los acreedores incumplidos se beneficiarán con esta propuesta. Incluso se elimina la posibilidad de cobro a los herederos o el embargo y el remate de otros bienes que honrarían dichas deudas. En consecuencia, el Estado, a través de sus instituciones que ejercen acción coactiva, se quedarían sin mecanismos adecuados para evitar, entre otros casos, el abuso en contra de los trabajadores. Le queda un minuto, asambleísta. Que regularmente se encuentran en desventaja frente a sus empleadores incumplidos. La supresión de este artículo 1 de la ley trae como consecuencia la imposibilidad de ejercer acciones legales necesarias para garantizar el incumplimiento de las sentencias establecidas por el juez de trabajo cuando se trata de conflictos individuales o por la autoridad administrativa cuando se trata de conflictos colectivos. Esto se traducirá en la existencia de sentencias no ejecutadas y, por ende, el no cumplimiento de las obligaciones laborales. Es una vergüenza que el SRI no haya exigido el pago a los grandes deudores, pero sí haya exigido el pago de los impuestos a las pequeñas tiendas de los barrios, a los pequeños centros comerciales, mientras que a la gran empresa que tiene que pagar millones de dólares no se lo cobre a tiempo. Si se aprueba este proyecto de ley, solo los grupos económicos petroleros se beneficiarán con 1.469 millones de dólares.
El resto de texto del proyecto de ley, como el caso del RICE... Terminó su tiempo, asambleísta. Un minuto, señora presidenta, por favor. De la remisión de las deudas por matriculación de infracciones de tránsito, entre otros, considero que son pequeños adornos distractores en esta implementación de un plan de ajuste neoliberal. Los grandes ausentes son los emprendimientos, los campesinos que sostienen la soberanía alimentaria del país, los artesanos, entre otros sectores populares. Taitakuna mamakuna, kay hatun pushak lenin kamachita kachashkamanta mana wakcha runakunata yanapan. Ashtawankari hatun kullki chariu kan, chaymanta kay kamachika anchuchinami kan. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora asambleísta.